Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos de vuelta y ya tenemos al panel del Mostrador en la Clave. Federico Joanón, vicepresidente ejecutivo del Mostrador. Iván Weissman está aquí también con nosotros, director de mercados de el Mostrador. Y quisiera, antes de entrar a picar dentro de la realidad chilena, me encantaría pegar una pasadita respecto de lo que está sucediendo en Venezuela. Yo decía en la editorial que Maduro, en una opción que da la impresión de que él trata de reafirmar su poder, yo creo que lo pierde, y pierde gran parte de su poder porque hace dos cosas que le van a culatear, como dicen los tiradores, que sucede cuando tú disparas un rifle, que te pega un culatazo. Uno es que destruye el argumento que había invocado muchas veces, de que no importa en qué estado ha estado Venezuela, siempre ha respetado el proceso democrático, ha respetado las elecciones, se ha llenado de observadores y eso siempre ha funcionado. Incluso cuando le hicieron un referéndum revocatorio, se llevó a cabo, lo ganó. Y por lo tanto, esa lógica de ceñirse al proceso estrictamente democrático, cuando tú intervienes un poder del Estado a través de otro, parece que como que la cosa cruzó un charco que es difícil de echar marcha atrás, digamos. Y el segundo es que abriste las puertas para que te vinieran a examinar, a intervenir, a de alguna manera fiscalizar países a través de organismos multilaterales y países que eventualmente tienen fuerza para poder hacer algo al respecto. Y por lo tanto hay un peso súper fuerte sobre una de las cosas más difíciles de evaluar en estos procesos, que es, bueno, ¿y qué hacen las Fuerzas Armadas venezolanas? Entonces, yo lo encuentro bien delicado lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Cómo lo ven ustedes? Acuerdo plenamente. Es decir, muestra de debilidad. Ahora, estas cosas son como cuando hay mucha debilidad, a veces es mucho más peligroso. ¿En qué va a terminar eso? Nadie sabe. La democracia no es un tema solamente formal. Es decir, como tú decías, sí puede ser que se respeten las elecciones. Ahora, claro, incluso pasó por sobre lo formal, porque hay un poder del Estado imponiéndose al otro con un sistema no regulado, rompiendo el equilibrio famoso de los tres poderes. Pero eso es el desde para una democracia. Una democracia es, en definitiva, un equilibrio de poderes. Un sistema que busca y logra equilibrios de poderes, fiscalización entre ellos, regulación entre ellos, ¿para que respetar al ciudadano, en definitiva? No, sí, para que el Estado no pase por arriba al ciudadano y las mayorías gobiernen, pero respetando a las minorías. Es un complejo entramado la democracia representativa liberal, y que no basta con el desde. Es decir, puede ser que haya habido elecciones, que el referéndum lo haya ganado, pero eso no es de por sí democracia. Entonces aquí hay un paso más, incluso por sobre el desde, o bajo el desde. No sé en qué va a terminar. ¿Qué decís tú, Iván? Yo creo que va a terminar mal. Lo que pasa, a mí Venezuela es otro ejemplo a la gente que dice, no, da lo mismo quien gana, la política da lo mismo, las políticas públicas dan lo mismo. Y a mí siempre me ha gustado la política, no lo dije acá la semana pasada cuando hablamos de otro tema, es sucia, es complicada, pero es muy importante. O sea, Venezuela, yo me acuerdo cuando yo me fui de Chile en el 82 a estudiar, era el país más rico de América Latina, con desigualdad, con un montón de cosas, y ahora es un desastre. Y son, en la época setentera, la izquierda acérrima le echaba la culpa al imperialismo, pero Venezuela no le puede echar la culpa a nadie. O sea, es un país que no tiene pan. No, es tremendo. Y hay otra cosa que también a mí me parece bastante
riesgosa. Cuando tú usas tu recurso natural como herramienta de negociación política y como herramienta de conseguir apoyo político, se ha usado más el petróleo para conseguir apoyo político de determinados países que como combustible. Lo hicieron con Cuba, lo han hecho con otros países. La gran mayoría del petróleo venezolano se exporta a Estados Unidos. Sí, y de hecho no se puede exportar a otro lado porque es petróleo duro. Claro. Y tiene que refinarse, no tiene refinar y lo único que tienen esa forma de refinar son los estadounidenses, como dicen ahora. Claro. Entonces, todas esas bravuconadas de la época de Chávez contra los Estados Unidos están hablando con su principal cliente. Exacto. Por supuesto. Y porque, o sea, Cuba, Cuba tiene una excusa, a mi gusto, ¿no? Que la usaron ya por varias décadas más de la que era efectivamente una razón, de que tenían un bloqueo, ¿no? Pero del resto del mundo podía. Pero Venezuela no tiene ninguna excusa. O sea, no va allá. Puro autogoles nomás. Bueno, volviendo, yo soy convencido de que hay ciertas cosas que uno trata como en América Latina, somos lamentosos y nos gusta victimizarnos, pero la verdad que muchas de las cosas que funcionan en el mundo, un mundo que es desigual, un mundo que es cruel, pero las cosas que sí funcionan, una buena educación, sociedades que son económicamente más viables, más justas, menos desiguales, todas hay más o menos, hay ciertas cosas que han hecho iguales, diferentes, ya sea en Corea, Singapur, Noruega, Alemania, Holanda, hay ciertas cosas que han hecho y que son consistentes. Entonces nosotros acá tratamos de reinventar la rueda con cosas, bueno. Pero fíjate, déjame engancharlo un poco con Chile. Federico Llanón. Venezuela, cuando aún era una democracia que funcionaba, tuvo un momento de gran crisis por corrupción. Por supuesto, se repartieron el poder entre la DECO y el COPEI, pero durante mucho tiempo. Y fue un tema muy potente respecto a la clase política, respecto de la crítica que le hacía la ciudadanía a su clase política, que se preocupaban de ellos, que se dedicaban a robar, que la corrupción, y fue deteriorándose la convivencia. ¿Y por qué hago el nexo con Chile? Porque en Chile hay una situación todavía muy en germen comparado con lo que era Venezuela en los 70 y 80. Pero cuidado, sí, por eso es importante el rol de la fiscalización y transparentar que estamos hoy día en Chile, los medios de comunicación, la fiscalía, en fin. Chile es necesario que no ocurra lo que ocurrió en Venezuela. Sí, y quiero aclarar además que la razón que llegó Chávez al poder muy legítimamente fue efectivamente porque la élite política y empresarial de Venezuela, para usar un aforismo, se pitearon la riqueza petrolera de los años 60, 70, la élite de derecha que controlaba el país con algunos otros sectores corporativistas se robaron el país y crearon las condiciones para llegar una persona con muy buenas intenciones, Chávez, y bueno... para que llegara un Chávez y Chávez, ¿qué es lo que hizo? Vació las instituciones democráticas de contenido, las mantuvo en la forma, pero... Es lo que hacen todos los grandes populistas. Exactamente. Entonces, y eso puede pasar, hay que tener mucho cuidado. Esas cosas pueden pasar en los países. Los países se pueden ir, como siguiendo a Vargas Llosa, se pueden joder. En algún momento pueden joderse un país. El punto de lo que tú señalas, Federico, es que cuando la élite política o los profesionales políticos no se dan cuenta del efecto que están generando con sus prácticas, y básicamente creen que esta cosa va a pasar, que es una nubecita en el horizonte, que es un ciclo, que ya van a venir la normalidad de nuevo, y no se dan cuenta y no son capaces de ponerle un parelé a una seguidilla de escándalos como ocurrió en Venezuela. Mira tú, quien llegó, Hugo Chávez era un coronel que intentó dar un golpe de Estado, fallido, se fue preso a raíz de eso, y sale de la cárcel e intenta, porque seguían las cosas exactamente igual, intenta la vía democrática para acceder al poder y gana. Y gana con tal nivel de respaldo que él cierra el Congreso, rearma la Constitución completamente y no tiene contra en términos serios. Claro. Le dijeron, mira, te entregamos todas las facultades. Eso, desguazó el sistema democrático de equilibrios de poderes. Claro, y hacía estos decretos que, no me acuerdo, tenían un nombre, pero son decretos que como de emergencia, tuvieron con emergencia como 6 años porque le da las facultades que no tener que pasar la legislación por el Congreso porque estaba en una emergencia económica, política. Por eso es que es tan importante la presencia
de la justicia en la convivencia democrática. Pero Cuando la justicia no es ejemplarizadora en los casos que sigue y que se comprueba con evidencia los actos de corrupción y le da cargos menores, coscachos en la cabeza, lo deja sin postre frente a todo el país, la gente tiende a pensar de que, bueno, aquí se puede... Las cosas no funcionan y se puede hacer cualquier cosa. Y por lo tanto pueden colgarse de cualquier persona que llega bajando el monte y dice, upa. Pero yo estoy de acuerdo, yo quiero apuntar a lo que dijo Fernando, que es muy cierto. A mí, el ejemplo de los políticos que miran al corto plazo y como que creen que esto va a pasar, no, Federico, tú y yo estuve en una comida, me acuerdo, me quedó grabado, en la parte más álgida del tema de las platas políticas, cuando todos los días salía algo nuevo, no la había caído Martelli, estaba Sogno, y un político importante de Chile en una comida no reservada, pero fue muy cínico, a mí me quedó como un apado, como diciendo, porque yo le pregunté sobre esto, ¿no? Entonces dice, da lo mismo. La verdad que da lo mismo porque la gente lo que haga va a pensar igual, entonces nosotros o yo no voy a cambiar X, Y, Z, porque yo lo que tengo que preocuparme es de ganar la próxima elección. Claro, como que no hubiera consecuencias, y hay consecuencias, ese es el punto. Y los países pueden joderse, México no partió corrupto, Venezuela no partió corrupto ni arruinado, se corrompen y se arruinan cuando las instituciones no funcionan, las políticas públicas no se las toman en serio y la clase política, la élite, como queramos decirle, empieza a gobernar para sí mismo y no para el resto, y no para la ciudadanía. Y eso hace que un país se pueda ir al carajo. Yo quiero dar ejemplos concretos. Pato Walker, que se le robaron, le hackearon a Montesa, perdón, es inverosímil, ¿no? Con la cuestión que el hijo uno le dice, uno lo manda a acostar, o sea, lo castiga, ¿no? Y nombramiento de Javiera Blanco con todos los méritos que pueda haber, la gente lo dice y lo ve y dice, pero esto, ¿por qué le tengo que ir esto? ¿Por qué le tengo que ir confianza? ¿Cómo oye, esto no es legítimo? Te acordé por las redes, corrió una estampa que decía algo así como Javiera Blanco de la suerte, como el conejo de la suerte, Javiera Blanco de la suerte, porque es un nombramiento que dura hasta los 75 años, inamovible en la práctica. Muy buen sueldo. Buen sueldo sin incompatibilidades, ¿no? Pero hay pega a ser demostrador, ¿no? No, aún. Vamos un poco de vuelta acá. Está, y lo conversamos antes con René Joffre, está aparentemente normalizándose la situación de los partidos políticos, o por lo menos han presentado mayores cantidades de fichas para terminar el refichaje en propiedad el 14 de abril. Está la competencia política, por lo menos desde hace una semana, muy marcada por lo que fue la proclamación del expresidente Sebastián Piñera y todas las reacciones a él y esta impasse entre el gobierno directamente contra el expresidente Piñera, pero empiezan a darse por la propia dinámica de los juicios que están abiertos en todo orden de cosas y contra una cantidad bastante grande de personas, empiezan a darse las citaciones, empiezan a darse los momentos en que el juicio se empieza a activar en términos dramáticos y le ha solicitado el fiscal Vargas, ha solicitado que declare la mujer de la esposa de Sebastián Piñera, Cecilia Morel, y una hija mayor. Y otra gente cercana a él. Y Nicolás Noguera también, ¿no? Lo pidió. No en este momento parece, pero creo que fue Santiago. Pero le pidió los correos, fueron a pedirle los correos, que es una estrategia interesante, porque van a pedir los correos voluntariamente, pero si no los entregan, preparan el ambiente para ir al juez de garantía, a que el juez de garantía le conceda la posibilidad de con fuerza pública incautar. Entonces, están en una estrategia para tratar de llegar a la verdad. Y esto enganchémoslo, un poco con lo anterior. No sé a qué va a llegar esta investigación, no sé si va a haber al final gente formalizada y eventualmente condenada. Pero es muy importante que se haga. Y es muy importante que los políticos cumplan sus promesas. En el caso de Sebastián Piñera, me tiene muy preocupado porque ya lanzó su candidatura y aún no sabemos sus inversiones. No sabemos qué inversiones tenía afuera, cuáles tienen los países limítrofes, por ejemplo, que es muy delicado en geopolítica para un país.
Un país que tiene además una historia que tiene problemas con geopolítica. sus países limítrofes. No sabemos cuándo ni cómo va a ser el famoso fideicomiso ciego, pero ciego de verdad, no como el que hizo antes. Es decir, y que le cumpla al país, porque cuando las autoridades políticas no cumplen, ahí viene el principio del fin. Por eso que es muy delicado este tema. No solo esta investigación tiene que ver con qué, con inversiones que el señor Piñera nunca declaró. Él decía que tenía un fideicomiso ciego para todos sus bienes, él nunca lo explicitó y al final resultó, cuando se supo lo de Salmar por una investigación del Mostrador, se supo que el fideicomiso no abarcaba ni siquiera el 30% de sus bienes. Todas sus inversiones siguieron administrados por gente vinculada a él y que le reportaba a él durante toda su presidencia. Entonces, en definitiva, ese caso, que es la punta quizás de un iceberg, no lo sabemos todavía porque está la investigación, ese caso te lleva a autoridades que no cumplen con su palabra. Si él dijo que iba a hacer un fideicomiso ciego sobre sus bienes, debió haberlo hecho sobre todos sus bienes y completamente ciego. Y no fue así. Entonces, ¿cómo creerle ahora? Tiene que hacerlo, porque si no lo hace, es muy complicado. Yo voy a ser abogado del diablo, que primero que el fideicomiso era voluntario, porque no era ley. Pero no importa, es un compromiso del país. Está bien, te estoy diciendo al punto que voy, que acá es algo de la forma, porque es lo que es legítimo, no necesariamente lo que es legal para legitimizarse. Si es política, porque, por ejemplo, tú eres abogado, así que por ahí corrígeme, pero yo he hablado de este tema porque yo fui uno de los que lo reporté junto a Santiago Escobar y lo he seguido y he hablado con abogados neutros y me dice, mira, el único crimen que se podría descubrir, y solo el tema de Exalmar, no Dominga, el único crimen que se podría descubrir es que si descubre que efectivamente, por un milagro de la historia de la legalística del mundo, efectivamente el señor Piñera sabía cómo se venía el fallo y con esa información le instruye a Bancar que compre en una pesquera peruana. Es el único crimen que se... Pero déjame un problema penal. Pero es que déjame ir en lo que estoy diciendo, de que estamos volviendo a lo que te estoy dando la razón. Es un problema de legitimidad, ¿no? Pero legalmente el único crimen que se podría descubrir es si Piñera sabía con anticipación el fallo y fue a comprar a través de Bancar estas acciones. El resto es todo política y es lo que dice de forma, porque es imprudente, pero puede ser que no lo hubiéramos sabido. Sí, pero de forma y de forma. No, porque lo compró, es todo la forma que se hizo. Estamos de acuerdo, pero la forma que se hizo fue todo la forma. Sí, no basta, es decir, siguiendo, pero haciendo los énfasis. Y no sé si va a haber delito, lo más probable es que no haya delito a la larga, pero que se investigue bien. Por supuesto, para que la opinión pública, el país sepa qué ocurrió, cómo se tomaron esas decisiones. Lo mismo respecto de Dominga, que ahí sí pueden aparecer otro tipo de delitos. Pero el punto es que Sebastián Piñera no cumplió con su compromiso. Si eso es tan grave como cometer un delito para un político. Si un político es legitimidad, es credibilidad. Es confianza, ¿no? Es obvio, es confianza. Y si no cumplió con lo que dijo, no sé si fue delito o no lo que hizo. Pero no cumplió, de lo que es evidente que no cumplió con su compromiso electoral cuando y que salió fue por primera vez. Bueno, además fue muy imprudente, cosa que es inaceptable para un presidente de la República, pero además fue imprudente dentro de algo que no debió nunca haber ocurrido. Si él, cuando dijo que iba a entregar sus bienes en fideicomiso ciego, lo debió haber hecho, porque la ciudadanía, todos los que estamos acá, pensábamos que era así. Bueno, hasta que se le ocurrió. Una pregunta, la verdad que una pregunta me la hicieron ayer y me hizo pensar, ¿por qué no ha vendido? ¿Por qué además no ha vendido? ¿Sabes por qué no ha vendido? Porque todavía no ha sido buena inversión. Entonces está esperando que suban las acciones. Además que para él es como que yo pierdo un kilo, pues nadie lo nota lo que tiene ahí. Pero que para él cada pesito suena. Oye, no es un gallo complejo. Oye, pero yo entiendo las complejidades del ser humano. Lo que no entiendo es que un político no respete su palabra empeñada, porque eso deteriora el país completo. Si ese es el complicado. Más que no un problema, Sebastián Piñera, un problema de la política. Sí, yo creo que hay algo en la personalidad del expresidente Piñera que hace que las cosas sean complejas para él en materia de delegar este tipo de cosas que son tan personales. Yo he dicho varias veces, porque la inteligencia que tiene el expresidente Piñera y la rapidez mental que tiene, porque me consta, lo he visto, por ejemplo, en situaciones, en directorios. Es un tipo muy inteligente, eso no muy cabe inteligente, duda. muy hábil. Pero esta suerte de
trabajo, de trabajo casi con esta lógica patética, a mi modo de ver, porque es una cosa inhumana, del 24/7, hace de que él delegue poco. Y que tenga una presencia mucho más allá de la que tienen otros presidentes de la República en montones de áreas que él cree tener todas las competencias. A mí no me cabe la menor duda que él, con todo el respeto que me parece Felipe Larraín, es el ministro de Hacienda, además, y se mete en las cosas, en términos de las cosas personales, para algo que él atesora y que adora, como es este juego de finanzas, este juego de especulación, la generación de riqueza, le debe costar una barbaridad. Es inverosímil. Le debe costar una barbaridad deshacerse. Por eso es que él hoy día está señalando que va a ir más allá de la ley, que es el concepto que ha usado ahora, porque básicamente el estándar es la ley, y antes no había ley. En el fideicomiso ciego nunca fue ley durante su Pero él se comprometió a hacerlo. Por supuesto, pero es que el compromiso es una cosa y la ley es otra. Sí, pero es que estamos hablando de política, insisto. Es decir, no es un tema de si existe una ley acabada, perfecta respecto de los fideicomisos ciegos de las autoridades públicas, es decir, que no puedan administrar sus bienes y ni saber qué pasa con sus bienes mientras ejercen un cargo público. Eso fundamentalmente eso es un fideicomiso ciego, ¿cierto? Entregárselo a otros para que se hagan cargo y así no generar negociaciones incompatibles, eventuales o conflictos de intereses. Entonces, en esa época efectivamente no había ley de fideicomiso ciego, y hoy día la ley de fideicomiso ciego es insuficiente, seguramente, si uno la estudia en detalle. Pero no es el tema. No, la de ahora sí. es la más severa del mundo ahora. Está bien, pero tiene un nombre y apellido, que es verdad, porque solo aplica para gente que tiene más de X más 2. Y el único político en Chile que tiene eso es... Bueno, es una ley Piñera. Pero bueno, ponle que sea insuficiente. Así, pero ponle que ni siquiera sea insuficiente. No es el tema. El tema es que un político tiene que cumplir con su compromiso. Y su compromiso tiene mucha razonabilidad. Sobre todo cuando es la fortuna de él que puede estar en conflicto con sus decisiones que toma como presidente. Justamente, y siendo presidente de la República, no estoy hablando de cualquier político. Déjeme plantearle. Lo más grave hoy día, para terminar, es que igual va de candidato, vuelve a hacer la misma promesa que hizo el 2009 y que no cumplió. Ahora se supone que tenemos que creerle que va a cumplir. Es complicado. Sí. Y la derecha se cierra detrás de él. Es un acto de fe. Claro, y la derecha se cierra detrás de él diciendo, bueno, total, igual puede ganar. Como lo que tú decías, y ese político que a puerta cerrada dijo, total, si las cosas igual, oye, van a pasar y no es tan grave. Es grave. Déjeme mirar el tema de Exalmar desde otro ángulo, de las inversiones del expresidente Piñera desde otro ángulo. Olvídate de Sebastián Piñera. Imagínate que él efectivamente no sabe nada. Se cumplió el fideicomiso ciego en ese caso, nunca supo nada. Pero tú tienes personas que administran sus recursos, que tienen que ver con él, que tienen que ver con su empresa, que lo conocen perfectamente. Mira imagínate que todo fue prístino, que no hubo contacto, que nadie aprobó nada, que Piñera no guiñó un ojo, que Piñera no guiñó un ojo, no hizo una mueca, nada. ¿Qué clase de ejecutivo subalterno tienes tú que por darse el gustito de eventualmente generar un marginal potencial en términos de la tremenda fortuna del expresidente Piñera, lo pone eventualmente en el riesgo en que está hoy día metido? No, tremendo. Yo encuentro francamente su manera de seleccionar a personajes que o aparentemente no entendieron lo que él dijo cuando dijo que era un fideicomiso ciego y lo hacen meten su plata. Voy a pensar que estrictamente como dice el presidente, es decir, mete su plata sin que él lo sepa, en un área de las más sensibles imaginables eventualmente si se sabe para su cargo y su mandato. Yo creo que es como para pegarles para tenerlos. Bueno, la única entrevista que dio Noguera, el que lo nombró y el nombrado son pelotudos. Bueno, la única entrevista, bueno, primero Nicolás Noguera tomó la decisión porque una de las estrategias es entrar en cosas técnicas. Lo que Piñera quería hacer con su plata es lo que tienen las AFP. Las AFP, que son muy buenas en una parte de su pega, que es hacer rentar la plata. Las AFP invierten en muchas cosas un monto muy chico, ¿no? Eso es la estrategia que los güeyes tienen tintas canastas. Entonces tienen en vez de tienen
Entonces lo que Piñera quiso hacer con los 2/3 de su fortuna que estaban fuera de Chile, que sacó por la venta de la venta de Chilevisión, etcétera, es su mandato, el 2009 al 2008, conversado con el equipo de Noguera, es: yo quiero replicar la estrategia que hacen la AFP, invertir poco en muchas cosas. Y entonces eso calificaba dentro. Ahora, políticamente completamente imprudente. No, o sea, más efectivamente, como dices tú, ¿cómo nadie en el directorio se le ocurrió decir, oye, aunque sean, no sé, creo que son menos de 10 millones de dólares, creo que ni me acuerdo ya la cifra. No, ¿cómo se tuvo? No estáis locos, no, busqué otro, next. ¿Cómo alguien no ha podido decir, oye, esta idea de invertir en esta empresa peruana, oye, que estamos ahora en litigio y que el propio mandante va a tener que enfrentar al país en una situación donde no sabemos exactamente si va a perder? ¿Tú crees que es conveniente? ¿Qué te parece a ti, Nicolás? ¿Qué te parece a ti, Santiago? ¿Tú crees estaba que es conveniente? Estaba José Cox, Nacho Guerrero, estaba Sebastián Piñera Morel. ¿No podría provocarle un problema si se sabe que estamos simultáneamente actuando acá? ¿Qué te parece? No, yo creo que no. El Chachito no va a decir nada. Esto va a ser fantástico, no tiene nada que ver una cosa con eso. Pero qué claya de ejecutivos penca. Como los 3 chiflados. Ahora, yo no lo puedo probar esto, pero sí me cuentan de buenas fuentes que el tercio del fideicomiso ciego que quedó en Chile, cuando Piñera lo recibió de vuelta. En fideicomiso en Chile, entiendo yo que creo que después de los 4 años salió más o menos 5% arriba. No, la parte que afuera, sin fideicomiso ciego, parece que fue tremendo. Mala administración. No. Buena. Extraordinaria. Que ganó mucha plata. Bueno, mira, a mí me preocupa mucho el tema de la... Oye, aparte de eso, de geopolítica. Estamos terminando. Aunque ahora cumpla, cosa que no sabemos, su fideicomiso ciego con todos sus bienes, no como una parte, hacia el futuro, tiene que ser muy luego, porque en candidatura se contraen muchos compromisos. Tiene que ser ya. Espérate un poquito. Y segundo, aunque lo entregue todo, antes de entregar tenemos que saber los chilenos qué inversiones tiene en los países limítrofes donde hay problemas con esos países limítrofes. Yo creo que es como un desde. Yo lo que quería decir es que ni lo tocamos, pero no es menor de que tenga que ir a declarar a su hija. A nivel simbólico es muy potente. Fue muy fuerte, sí, yo estoy de acuerdo. Y eso pasa con todos los casos donde hemos visto políticos que han involucrado a su familia o a sus esposas o a sus hijos. Me refiero al caso Penta con la esposa de los hijos, me refiero al caso de algunos parlamentarios como Jorge Pizarro. Sí, muy fuerte. Es muy fuerte cuando tú te das cuenta que una idea que eventualmente tuvo que ver con uno termina perjudicando a personas que nunca jamás quisiste que estuvieran. Es muy fuerte, oye, y simbólicamente es tremendo. Ahora, él se victimiza, dice que esto es un ataque. Está bien, pero es un mecanismo de defensa. Pero es vergonzoso como mecanismo de defensa porque aquí nadie lo está victimizando. Tiene que llegarse a la verdad de lo que ocurrió. Más allá que políticamente yo creo que ya existe un juicio, y más allá que a la derecha no le importa porque lo lleva pensando que es incombustible a todo lo que le puedan tirar o decir. Federico, yo creo, para cerrar lo que dice Federico, yo creo que a la larga él va a tener legalmente mucho más problemas por Dominga que por el tema Exalmar. Puede ser. Vamos a ver. Iván Weissman, Federico Llenón, muchas gracias por haber estado acá. Que tengan todos buen fin de semana. Chao. Ya, hasta luego. Chao. No, separamos un ratito y volvemos.